Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Gracias, señor director. Miren, yo creo que desde la crisis fronteriza del año 1962, si mal no recuerdo, 63, con el gobierno del profesor Juan Bosch y el entonces gobernante haitiano, y es una crisis que en términos históricos provocó un gran nivel de tensión. Oye. Adelante, don Álvaro. Ustedes allá hablan un poco más alto o hay un problema ahí de comunicación, un problema técnico o algo. Decía don Álvaro que desde el año 1963, en esa crisis fronteriza entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno haitiano, a raíz de la incursión de un contingente militar en la embajada dominicana acreditada en Puerto Príncipe, en búsqueda de unos individuos que fueron acusados de perpetrar un atentado contra el presidente haitiano de entonces, no había habido una movilización tan grande de nuestras Fuerzas Armadas hacia la frontera. En el día de hoy hay aproximadamente 7.500 efectivos militares apostados a todo lo largo y ancho de la frontera dominico-haitiana, con vehículos blindados en posición de alerta ante los conflictos que vive el pueblo haitiano en estos momentos. Perdóname, Felipe, acerca de lo que tú señalas, de esos militares que penetraron en la embajada, también lo hicieron en el consulado, y hasta le pegaron fuego al consulado. Eso era parte del plan de derrocamiento que tenía Estados Unidos de Juan Bosch, ¿verdad? Incluso aquí hubo un general haitiano que instaló campamentos para invadir Haití. Eso fue creando situaciones como el alto mando de la Iglesia Católica, de mi iglesia, estaba en la conspiración y estaba agitando en los cuarteles a los militares, sobre todo los monseñores Francisco Panal de La Vega y Thomas O'Reilly de San Juan, que supuestos antitrujillistas y luchando por la libertad del pueblo dominicano, y eran golpistas y tuvieron metido de lleno en el golpismo. Y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo era una persona que no tenía quizás mucho carácter y esas cosas, pero había una tremenda agitación en todos los niveles, incluso los niveles militares. La prueba de ello es que cuando derrocan a Bosch, los jefes militares de Bosch se quedaron como jefes militares del gobierno de facto. El ministro, el secretario de la Fuerza Armada, el jefe del Ejército, el jefe de la Marina, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Policía, todos. ¿Por qué? Porque todos estaban metidos dentro de la conspiración. Por eso es que ese caso de la Embajada Dominicana y la penetración de militares se debió al hecho de que había un plan que incluía la agitación con Haití. Así es, don Álvaro, y eso provocó, incluso aceleró ese proceso de conspiración en contra del gobierno constitucional de Juan Bosch. Y decíamos que desde esa fecha nunca había habido una movilización de una presencia militar tan pronunciada, ni siquiera a raíz de los acontecimientos del año 1990, luego del derrocamiento de Jean-Claude Duvalier y posteriormente el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide. Ni siquiera en esa gran incursión militar que encabezó Guy Philippe y el sargento Chamblin, que terminó con el derrocamiento también de Jean-Bertrand Aristide. Hoy nosotros tenemos nuestra frontera blindada totalmente, con carros de asaltos, con drones, vigilante ante una amenaza, y la amenaza no es simplemente un tema que tiene que ver con militar, sino una amenaza a la seguridad nacional ante el posible desbordamiento de decenas o cientos de inmigrantes que pudieran cruzar la frontera buscando refugio ante los acontecimientos
que hoy vive Haití. Haití este fin de semana vivió un verdadero infierno. Decenas, cientos de personas hoy están detenidas sin ningún tipo de procesamiento judicial. Ya hay varias personas, todos los días matan personas, no solamente por la protesta en la calle, porque quien tiene el control de la calle ahora son mafias, bandas criminales armadas y protegidas por el gobierno de facto de Juvenal Moïse. Y digo un gobierno de facto porque nosotros desde a finales del año pasado habíamos venido advirtiendo lo que iba a pasar en Haití. Y no hay forma de que Haití pueda volver a una situación de normalidad sin la salida pacífica del actual régimen que concluyó el día 7, independientemente de lo que son las interpretaciones. Porque la gente no ve a Juvenal Moïse como Juvenal Moïse, lo ve como la continuidad del régimen de Martelly. Es para decirte, no era que lo abriera, pero no tumbara al compañero allá, que se oiga si el compañero quiere decir algo encima de mí, no importa. Lo que yo te quiero decir, tú sabes mejor que yo, porque tú eres un politólogo, tú eres un conocedor, y tú eres un sociólogo, conocedor de todas estas cosas, más que yo. Pero yo quería agregar que que salga este presidente títere, este presidente de muñeco, este farsante, salga, eso no va a arreglar la situación haitiana. La situación de Haití es demasiado complicada, demasiado compleja. Ahí no hay instituciones. Haití, lo he dicho, no es una república, no es un estado, no es un país, es un desorden organizado por mafias de una pseudo oligarquía, porque ni categoría ni calidad de oligarquía tienen, que tiene sus contactos allá adentro, aquí y en otros países, sobre todo sus socios de la Florida, ¿verdad? Entonces, la situación de Haití es una situación muy difícil. Tú sacas a ese presidente y ¿qué se resuelve con eso? Bueno, que elecciones, pero elecciones ¿para qué y de qué y cómo? Y otro presidente, y el estado de cosas, que hay que reconstruirlo, porque está mal desde hace siglos. Excúsame, Felipe. No, está bien, don Álvaro, porque de eso se trata, de orientar a la población a través de estos debates. Y a propósito de lo que usted señala, don Álvaro, Estados Unidos intervino a Haití en el año 1914. Intervino a la República en el año 1915. Esa intervención militar haitiana se extendió hasta principios de los años 30. Estamos hablando de 1931, si mal no recuerdo, 32. Más de 15 años de ocupación militar haitiana. Cuando los norteamericanos salieron de Haití... Perdón, Felipe, la de aquí fue en el 16. En el 16. Que fue la segunda intervención de Estados Unidos en el país, la primera en 1905. Esta fue en el 16 hasta el 24. Correcto. La dominicana, la haitiana fue en el 14. Cuando Haití sale de los Estados Unidos, presenta un informe y califica a la nación haitiana como una nación inviable. Los norteamericanos, que incluso en el caso específico de la República Dominicana lograron imponer culturas, lograron introducir frases importantes, aporte al idioma nuestro en esos 8 años de intervención militar, de esa segunda intervención, como usted señala. Los norteamericanos, que incluso parte de lo que es el ritmo del carabinet forma parte de una influencia importante de los norteamericanos. Y en el caso específico de la República Dominicana, de Santo Domingo, hicieron aporte al propio idioma español en frases, con muchas frases inglesas. Por ejemplo, Borojol, que mucha gente no conoce, es como la entrada del barrio Borojol. Sin embargo, es una frase, eso es un anglicismo que proviene precisamente de esa intervención, segunda intervención militar norteamericana. Crearon instituciones, crearon la red de carreteras más grande de los norteamericanos. Y aquí se crearon todas esas instituciones y permitió que la República Dominicana... Sí, muchas cosas que crearon, pero por ejemplo, esas redes de carreteras, inclusive eso que conocemos hoy como la autopista de las Américas, ¿verdad?
en pequeña cantidad, en pequeño tramo, eso fue creada por los norteamericanos, pero esa red de carretera y toda esa red de comunicaciones la hicieron para movilizar su ejército en contra de los rebeldes dominicanos y para tener una logística más amplia. Sí, fueron medidas de contingencia y de estrategia militar. Y si observamos cómo están construidas esa carretera, porque la carretera original que comunicaba al Cibao era esta carretera de Villamella, que te comunicaba con esa zona de Cotuí y te metía hacia el Valle del Cibao. Todavía esa carretera está ahí marcada y yo la he recorrido. Sin embargo, la construcción de la autopista Duarte, lo que es la parte de la carretera Sánchez, la parte de las Américas, eso obedeció obviamente, como usted bien señala, don Álvaro, a lo que fueron esas estrategias de carácter militar, de contrainsurgencia militar y en contra de la guerrilla. Pero quiero señalar lo siguiente: cuando salen los norteamericanos de Haití, ni siquiera pudieron imponer la cultura del béisbol. Ni siquiera pudieron imponer un solo aspecto de carácter cultural en más de 15 años de intervención. No pudieron construir una sola institución en Haití. Y salen de Haití con un informe que reposa en las Naciones Unidas, estableciendo que Haití es una nación inviable. A partir de ahí, la única estabilidad lamentable que ha tenido Haití es en época de dictaduras, porque Haití no sabe vivir en democracia. La cultura haitiana no está concebida para vivir en democracia. Por ejemplo, esa dictadura, seguro te refieres a la de los Duvalier, Papa Doc y su hijo Baby Doc. Bueno, François Duvalier, que era un médico sobre todo de enfermedades de contagio en los campos, donde él fue a hacer campaña política en realidad. Bueno, pero la tiranía de los Duvalier, como tú dices, buscó el orden, pero el orden para su beneficio, porque no hubo ningún desarrollo real y efectivo en Haití con la tiranía de los Duvalier. Así es, don Álvaro. Haití todavía hoy se considera siendo uno de los países más pobres del mundo y actualmente es el más pobre del hemisferio occidental. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La única manera de que Haití puede en un momento determinado retornar a la paz es con un gobierno de transición. Aunque no haya una solución a la vista, pero la paz social es fundamental en Haití para la tranquilidad nuestra. En la medida en que Haití tiene esa agitación social, esos niveles de estabilidad, inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad social, inseguridad ciudadana, amenaza de secuestro permanente, asesinatos en la calle, los haitianos que tengan la posibilidad de salir de Haití van a salir y no se van a ahogar en el mar. Las rutas más expeditas que tienen, por lo menos para proteger su vida, para sobrevivir ante esta difícil situación que padece ese pobre pueblo, es mirando hacia la frontera. Y en ese caso, la frontera nuestra están tratando de evitar un desbordamiento masivo. De acuerdo a las informaciones que se tienen, luego de la presencia militar reforzada que hay en la frontera en estos momentos, mínimo más de 12,000 personas han sido impedidas de entrar a la República Dominicana del día 7 de febrero a la fecha. En los últimos 8 días, más de 12,000 personas, como resultado del reforzamiento de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera, han sido impedidas de entrar a la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!